Le vamos a dar la bienvenida aquí al piso de On Radio a Gabriela Arias Uriburu, que ha venido y ha tenido la diferencia de venir este sábado. Escritora, comunicadora. Muchísimas gracias, Gaby, por haber venido. Un placer. Gaby, vos sabés que esta semana, pensando un poco en la entrevista, y estando en un ámbito universitario, mucha gente, yo le comentaba tu historia, y principalmente por ahí a la generación centennial, y mucha gente y muchos de estos chicos no conocen tu historia. No. Y me daba cuenta que muchos colegas, incluso en alguna oportunidad también he caído yo en la historia de decir, Gabriela Arias Uriburu, todos conocemos su historia, todos sabemos lo que le pasó, pero estos chicos me enseñaban esta semana de que en realidad cuando cuentas tu historia ellos no podían creer que alguien, claro. Argentina, a tantos kilómetros de distancia de Oriente, haya vivido la historia que has vivido vos aquí en primera persona, ¿no? Por eso la idea inicial es hablar un poquito sobre tu historia. Dios mío, bueno, vamos, cortita, pero muy cortito. Cortita. Sí, porque bueno, hay que hacer algo que a Argentina le cuesta mucho, que es googlear, hacer su propia investigación, porque bueno, si no es todo el tiempo, para mí es muy difícil volver ahí, porque ya pasaron muchos años. Y estoy como en otro proceso, gracias a Dios, estoy como en otro momento de mi vida. Pero bueno, hablemos porque la historia fue la que inició todo mi camino, así que bueno. Lo hacemos muy cortito como para que... Porque hay muchos chicos que hoy te están escuchando. De hecho, que están ahí escuchándote porque quieren... Bueno, el público se renueva, dice Mirta. Sí, Mirta dice que el público se renueva, tiene razón. Sí. Aquellos que no conocen a Gabriela. Gaby, vos estabas en Guatemala. Sí, había viajado a Guatemala porque mi padre cumplía funciones diplomáticas. Mis papás se separan cuando yo tenía 11 años y bueno, ahí se inició un proceso de divorcio muy difícil para todos nosotros como hijos. Y papá, bueno, digamos, no estaba en ese momento, no estaba cumpliendo las funciones diplomáticas porque había tenido un problema en la Cancillería. Y entonces, papá después se reintegra a la Cancillería, bueno, tiene un par de viajes más. Y bueno, como que del 2000, perdón, de mis 11 a mis 18, no tuve mucho vínculo con mi papá. Entonces, bueno, estaba en terapia en ese momento y mi terapeuta me dijo, es importante que viajes a reencontrarte con tu papá, por lo que significa el padre en nuestras vidas, así como lo tiene de fuerte la significancia de la madre. Así que bueno, viajé a Guatemala y bueno, mi papá me dijo, ¿por qué no te quedas a vivir un tiempo conmigo? Y bueno, le dije sí, qué sé yo, y ahí entré a estudiar ciencias de la comunicación, mi gran carrera. Ahí lo conocí al papá de los chicos, un hombre de origen jordano, musulmán. Y bueno, y ahí es donde decidimos casarnos, con el no acuerdo de ambas familias. Ambas familias veían que iba a ser muy difícil el encuentro cultural, tal vez hasta más que difícil, imposible. Pero Imad me dijo, nosotros vamos a hacer una familia en un país neutral. Estoy contando algo que, a ver, no existían las redes sociales, no, estábamos en un mundo completamente diferente al que tenemos hoy. Solo teníamos un fax, ¿no? Y llamabas, no sé si todavía existían los celulares, creo que todavía no. Y llamabas, estoy hablando del año 89, cuando yo me decido quedarme en Guatemala. Y vos llamabas al otro país por larga distancia. 00, claro. ¿Se acuerdan? 00, bueno, ustedes no, pero vaya 00 y marcabas el código, tenías además la hojita del código del país. O sea, imagínate en la que estábamos, ¿no? Y existía el fax, ¿no? El hilito de ese sonido de fax que es muy importante en mi vida, en la historia. Entonces, cuando Imad me dice esto, bueno, es como que me hizo el lugar de decir, bueno, tenemos un lugar para hacer juntos la familia, bueno, interesante, bueno, en fin. Yo siempre fui una persona de integrar el mundo. No, yo no soy una persona que mira a un asiático y es un distinto. Yo tomo toda la humanidad como parte. Esto es algo que yo traigo en mi corazón, ¿no?
Entonces, esto lo digo porque mucha gente me dice, bueno, ¿por qué te casaste con un árabe musulmán? Esto te pasa porque te casaste con un árabe musulmán. Bueno, y nos casamos y nacieron Karim, Zahira y Sharif. Y bueno, la verdad es que sí, fue muy difícil. Fue muy difícil el encuentro multicultural. Porque lo que le pasó a Imad es que cuando nace Karim, a él le vino todo un llamado ancestral de sangre, porque es un sanguinis, la raza árabe, de pertenencia. Y esto se marcó mucho en la llegada del primogénito. Y yo ahí dije, Dios mío, esto va a estar difícil. Pero bueno, después vino casi enseguida vino Zahira, y bueno, y Sharif, que bueno, vino así como de sorpresa en un momento muy difícil de nuestro matrimonio, que tuve que apechugar para llevar a cabo la familia. Pero hubo un momento en que el desencuentro era tal que bueno, devino el divorcio, y en pleno divorcio él desaparece con los chicos en Guatemala. Y ahí empezó un horror, un infierno para todos, porque incluido Imad también vivió su propio infierno, que es, digamos, convertirse en esta parte de la historia. También tiene lo suyo para la persona que lo hace. Es como quien pega un tiro, ¿no? Uh-huh. El que asesina también tiene su propio infierno. Entonces, bueno, ahí se inició una tarea personal, mundial. ¿Por qué mundial? Porque empecé a darme cuenta que Karim, Zahira y Sharif eran millones de chicos en el mundo que estaban pasando por estas circunstancias. Porque viste que es cuando te pasa y entonces empiezan a hablar de que le pasó a este, le pasó al otro, le pasó a esto. Y entonces empiezan a llegar todos esos casos que vos decís, bueno, no somos no solo nosotros, ¿no? Bueno, hubo varias películas sobre esto, pero lo que yo no sabía era que esta historia iba a marcar un hito. Porque el encuentro entre Oriente y Occidente, que viene sucediendo hace años, no es, digamos, es completamente diferente a lo que estaba ya, digamos, sucediendo en el mundo, porque las migraciones, por ejemplo, migraron ahora cientos, millones de sirios a Europa. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se van a reunir esas culturas, ¿no? Un alemán con un sirio, un español con un sirio, ¿no? Está bien, esto viene ocurriendo en la humanidad hace rato, pero no hay conciencia de hablar y decir, bueno, hay diferencias, nos vestimos diferente, comemos diferente, creemos en cosas diferentes. Y esto sí es una deuda, a ver, no quiero hablar de deuda, pero es algo que todavía el mundo no ha hablado. Bueno, pasé como a una carpeta como muy fuerte. O sea, esta historia que nosotros afrontamos fue lo primero que vimos. No solamente el problema, la tragedia que yo estaba viviendo como mamá, sino nuestro desencuentro cultural, porque empezó a ver esto, ¿no? Con quién tienen que estar los chicos. Ya no era solo el padre y la madre, ya había algo mucho más fuerte. Y después del atentado de las Torres Gemelas, el 2001, o sea, yo estoy hablando de una historia que fue ocurriendo, ¿no? Yo ya me pasé cuando me encontré con los chicos, ¿no? Porque él desaparece, al año recién pude viajarlos por una gestión de Estado. Yo no podía entrar a Jordania como una ciudadana común por las leyes del país. Entonces, bueno, hubo que estudiar mucho. Por eso te digo que lo que primero se planteó es este desencuentro entre Oriente y Occidente, la vulnerabilidad que hay desde un lado y del otro, porque también hay un vulnerable que no es que lo juega Imad, lo jugaron los chicos. Bueno, así que fue una tragedia muy compleja que nos llevó a un cuestionamiento un cuestionamiento y una acción completamente diferente. No hay un caso como el de los chicos llevado de esta naturaleza, donde se puso a los niños como prioridad. Digamos, todo el mundo me veía a mí en televisión o en los medios y decía, hay que hacer algo urgente para que Gabriela se vuelva a encontrar con sus hijos. Pero nadie decía, hay que hacer algo urgente para que esos niños vuelvan a estar
cercanos o cerca o abrazados a su madre. Y esto fue uno de los cambios de paradigma más grandes que hicimos, además de un cambio en la diplomacia. Se pasó del derecho internacional privado al público, o sea, realmente el caso cambió el paradigma, pero todavía no asentó, no el caso, ¿no? Digamos, el caso lo hizo, pero no asentó en los estados esto de que el niño sea prioridad, que sea una cuestión de estado. Hablando un poco de los libros, ¿no? Vos arrancaste con un libro llamado Ayuda. Claro, Ayuda, quiero a mis hijos fue el primer libro que se escribió en el 98. Está agotado. Está agotado. Sí, ese está. Puedo ver por PDF, pero está agotadísimo. Ese está agotadísimo, sí. Después vinieron otros libros que también... Sí, después vino el de los viajes. Claro, porque empecé a viajar, a atender el puente entre Oriente y Occidente, porque me convertí en una madre que no quería utilizar por la fuerza la devolución de los chicos, digamos. Lo hablo así, llano, porque es lo que, digamos, primero se aborda cuando la historia entra en uno por primera vez. Bueno, ¿y cómo no te los llevaste? ¿Y cómo no contrataste el comando? Bueno, todo lo que ya vemos por televisión. Yo decidí no hacer eso porque no puse en riesgo más la vida de nuestros hijos. Lo que había que hacer era restaurar todo un territorio de pertenencia para que ellos no se sintieran amenazados a través de sus padres. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que hubiera ocurrido en la psiquis de los chicos si yo hubiera entrado con un comando a secuestrarlos de Jordania? Más violencia. Claro, pero la pregunta es para que queden, ¿no? Claro. Y la gente piense, ¿no? Porque a veces uno hace porque lo tiene que hacer para uno, pero el perjuicio que vive el otro es enorme. Y lo que tenemos que saber como humanidad, que cualquier cosa que hagas hoy, el perjuicio lo pagamos todos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, es tiempo de que veamos que hay que hacer políticas de Estado donde estemos todos incluidos. Está claro que también todo lo que está pasando en el mundo hoy nos está diciendo esto, y que el paradigma en el que estábamos, porque ya no va más. A ver, yo siendo vocera de los derechos de Karim, Zahira y Yarif, de millones de chicos que pasan estas circunstancias, hay una justicia que no sabe atender el derecho del niño. Hay políticas de Estado donde los niños no están incluidos. Entonces eso genera violencia en el niño, porque todo el mundo dice que lo mira, pero en realidad no lo mira. Te escuchaba en la exposición de la Cámara de Diputados, recordaba, con el doctor Romano, que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, sobre esta iniciativa que presentaron sobre el Tribunal Internacional de Derechos del Niño. Muy interesante. El doctor Romano por ahí nos contaba más los aspectos jurídicos de la norma. Quería pedirte si por ahí podías abordarlo vos más desde el lado más de tu historia y de lo que vos trabajás desde la fundación, ¿no? Bueno, a ver, si un niño deja de ver a alguno de sus papás porque uno de sus papás decidió que sea así, y así su seguridad, digamos, su pertenencia, su lugar emocional, su alimento, o sea, que esto generalmente es lo que ocurre cuando hay un divorcio contradictorio. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos que atender, lo que tenemos que saber es que hay un hombre y una mujer, un padre y una madre que están digamos, llevando a cabo una acción que no contiene al niño, o sea, que no contiene a los hijos. Aunque el padre dice, yo lo que estoy haciendo es por tu bien. No. Acá no hay bien del niño. O sea, esto es durísimo, pero es así. Entonces, cuando uno esto lo hace consciente, empieza un camino de decir, bueno, yo tengo que reparar esto, porque un padre, un hombre y una mujer, un padre y una madre, lo que dicen es, yo voy a hacer lo mejor para mi hijo. Pero lo que estás haciendo no es lo mejor para tu hijo. Bueno, entonces, yo después me formé en lo sistémico, entonces empecé a leer que todas las acciones que hace un padre y una madre están llevadas por las acciones que han tenido los padres de estos padres, o sea, los abuelos de estos chicos, los bisabuelos. O sea, que viene esto marcado a nivel sistémico familiar. Entonces, hay que hacer también un abordaje diferente
porque lo que hay que hacer es no repetir el patrón, sino resolver el patrón, ¿sí? Siempre igual va a estar llamado alguno del sistema familiar que lo va a resolver. Esto es lo maravilloso. Entonces, lo que quiero decir es que, digamos, nosotros tenemos leyes maravillosas, pero el axioma, la forma de accionar, no es conducente a los tiempos de un niño. O sea, hay niños que no han tenido una acción contundente del tribunal o del juez, una acción contundente, es decir, una acción inmediata. Porque vos, para el niño necesitas que la acción sea inmediata. Porque te vuelvo a decir, la seguridad del alimento, la seguridad emocional, hasta la seguridad espiritual de un niño necesita ser proveída por un adulto Estado, adulto juez, adulto padre, adulto abuelo, no sé. Todos los adultos que conformamos, que estamos adulto escuela, porque el chico lleva su problema a la escuela, porque él lo cuenta en la escuela. Entonces también las escuelas hoy deberían, ¿no? Lo que pasa es que está tan explotado el sistema que los colegios ya, las escuelas ya ni siquiera reciben, no es que estoy tirando palo y a la bolsa y pongo a todas las escuelas, ¿no? Porque hay escuelas que funcionan, escuchan que el chico está pasando por una situación de conflicto, pero a ver, hoy deberíamos tener mediadores en las escuelas, deberían ser maestros mediadores. ¿Me seguís como, digamos, incorporarle al educador herramientas? El educador dice, bueno, pero yo vine a educar. Bueno, pero el lugar del niño es la escuela. Y el niño presenta todo esto en la escuela. Entonces es el lugar maravilloso para prevenir o para resolver, o por lo menos para poder darle visibilidad a una situación de violencia o de conflicto que está de abuso que está viviendo el niño. ¿Sí? Entonces, pero esto no se hace. Y yo me cansé de presentar proyectos. Estoy, pero te diría que cansadísima. Porque hemos presentado proyectos para que las escuelas sean mediadoras, se los presentamos hasta el propio UNICEF y no hubo caso. O sea, yo siento que el paradigma en el cual estuvimos haciendo justicia está tan caduco que es como si se hubiera instalado un elefante gris tan pesado en cada axioma que no podés dar la vuelta. O sea, entonces, bueno, yo creo que la juventud, ¿no? Vos hablabas de que hay tantos chicos que nos están escuchando. Yo creo que ellos son hoy los grandes transformadores de este sistema. Yo, cuando me invitan a las escuelas a hablarles a los jóvenes, yo les digo, chicos, ustedes quieren un mundo mejor, conviértanse en agentes de cambio. No esperen que alguien lo haga porque no lo va a hacer nadie. Esto es así. La voluntad hoy, no, todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy está todo, digamos, lo vemos hoy en la gente. La gente es la que está saliendo a decir que esto ya no va más. Entonces, bueno, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, en el mientras tanto, bueno, si nos está escuchando un papá y una mamá, que tome, si puede tomar algo de lo que se está diciendo para poder parar de judicializar una causa y resolverla en el ámbito personal, ¿sí? Cada guerra que yo haga con el padre o con la madre va a ser una guerra puesta en el niño, ¿sí? Y el niño va a crecer con esto y después van a tener, digamos, pues hay que asumir lo que esto trae en la vida de un chico, ¿no? En la Cámara también contabas que había tratados internacionales incluso que tratan al niño como un objeto, ¿no? Esto de restituirlo y sí. Que es un término muy propio de una cosa y no se tiene en cuenta en sí claro, la voz porque del hay niño. una convención que es la que hace que se restituyan a los niños y bueno, la convención sobre restitución de menores, además restitución de menores, es una convención que se hizo antes de la Convención de los Derechos del Niño, pero viste, nosotros somos una humanidad
que hacemos algo y nos perpetramos en eso que hacemos en vez de transformarlo. O sea, nos cuesta mucho la transformación. Esto habla también que nos cuesta mucho nuestro vínculo con la vida, con la vida y con la muerte, porque si somos personas que estuviéramos más claros con respecto a ciertas cuestiones de la vida, no nos costarían tanto otras cosas. Esto es así. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Si vos haces una convención y después el mundo te muestra otra cosa donde hay que reformularla, señores, hay que llamarse, todos los países deben llamarse y reformular ese tratado, que es importante que se reformula poniendo en primera persona al niño. Porque en realidad ese tratado, como se hizo antes la Convención de los Derechos del Niño, y hoy es la única herramienta que tienen los estados para poder resolver este tipo de tragedias, lo único que hacen es traerle al chico muchísimo más sufrimiento, porque vos fíjate, todo el procedimiento de restitución es durísimo para el niño, es durísimo, no hay protocolos. Yo he tratado de armar, y disculpe, yo no tengo ningún problema con la Cancillería, pero pareciera que sí la Cancillería lo tiene con el tratamiento de estos casos, aunque parece que los resuelve, porque nosotros tratamos de sentarnos con diputados y el doctor Romano para generar un protocolo, y no hemos podido empezar ni siquiera con el primer punto del protocolo, porque hay que armar un protocolo de ver cómo se hace el tratamiento de esto, ¿no? Cuando ya se sabe que hay un niño que fue llevado a un país de forma ilegal, o que la madre dijo que iba y no volvió, y entonces ya dejó de estar en contacto con el papá o la mamá, ya ahí ya estamos hablando de un gran desorden y de un gran problema que lo carga emocionalmente, espiritualmente y psíquicamente y físicamente lo carga el chico. Entonces, bueno, es esto, ¿no? O sea, el niño, ¿quién es en nuestra vida? Sí, es el ser más importante de nuestras vidas. Yo sin los hijos, ¿no? Un padre y una madre dice, mi hijo es lo primero. Bueno, realmente hace que sea lo primero. O sea, fíjate si las acciones que vos haces es el primero, o el chico está sujeto a vos, sujeto a tus deseos, sujeto a tu forma de pensar, sujeto a tu forma de ver la vida, o sujeto a tus acciones y a tus decisiones. Si vos vas a cambiar de trabajo, esto se lo tenés que comunicar al chico. El chico forma parte de tu vida, no es un objeto. Esto pasa, si uno lo mira realmente en el cotidiano, vos decidís esto, vos decidís lo otro, y el chico no forma parte de las decisiones familiares. Entonces, claro, nos estarán escuchando algunos papás y dicen, no, yo al chico no le tengo que preguntar nada. Sí, le tenés que preguntar, porque entonces no es un sujeto, no es un ser, digamos, que va a ir tomando independencia, porque ¿qué es lo que nosotros como padres les venimos a dar? Educación, todo lo que nos corresponde como responsabilidad de papás, para después que ellos puedan ir hacia la vida, sean adultos responsables, que eso es otra de las cosas que pasa, de todos los jóvenes que nos están escuchando. ¿Quién es responsable de sí? No, que mi mamá me resuelve tal cosa, que mi mamá me resuelve tal otra, ya ahí no. Entonces también lo que nos está pasando es que hay una debilidad de poder situarnos, pararnos en la vida, ¿no? Y decir, yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, llevo adelante esto, me hago responsable de esto, ¿no? Entonces, poder llegar a ese lugar de autónomo, independiente, tiene que ver con todo este proceso, que bueno, que lo que vemos es, lo que yo veo es que nosotros, los padres o los adultos, tomamos a los chicos en estas condiciones de objeto, aunque haya leyes, aunque quisiéramos promulgarlas, aunque UNICEF haga todas las campañas que hace, pero chicos, hay niños que todavía se mueren de hambre. Y eso es porque no los vemos, porque no. O sea, sí, Argentina, gracias a Dios, ha podido resolver el tema de la desnutrición, porque hace mucho que no tenemos en las noticias, y eso ni siquiera lo celebramos. No tenemos hace mucho tiempo en las noticias un chico que se murió por desnutrición. Ahora se ha puesto en boga el tema del hambre, que también me parece poca seriedad en un país con la riqueza inmensa que tiene, poder decir que estamos hambrientos.
Acá no se mueren los chicos de tifoidea, o sea, realmente Argentina tiene que ver que hay algo en lo funcional que no está, que en la acción está mal hecha la acción, digamos, ¿no? O sea, para que, digamos, le pueda llegar el alimento al chico, hay algo que hay que resolver de entrada, ¿o no? Vos sabés que en los países árabes, esto lo aprendimos con Carlos, vos no ves a ningún chico en la calle. Y vos decís, pero ¿cómo no hay chicos en la calle? Porque todo el vecindario se hace cargo de ese chico. Si hay un chico que quedó sin papá y sin mamá, se hace cargo el vecino de ese chico. O sea, se cuida al niño. Y vos cuando ves a los niños que fueron cruzando la frontera, ¿no? Fueron cruzando los océanos, ¿no? Los niños sirios, vos no veías a ninguno desnutrido, todos estaban en perfecta salud, todos perfectamente vestidos. ¿Los viste o no? ¿No te llamaba la atención? Sí. Sí, no me lo puse a pensar, ahora que lo estás diciendo, sí. Todos con sus dientes, o sea, sus ojos brillosos. Estaban en buen estado físico. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que Carlos dice también en lo jurídico, es el abrigo del niño, ¿no? Sí. Es ¿dónde está su abrigo? Esto también, si vos tu hijo va a una escuela y a la escuela le está pasando algo, bueno, los padres que actúen, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa que no actuamos frente a las cosas que vemos? ¿A quién le corresponde? Nos corresponde a todos. Al otro día estaba viendo, porque entre tanta noticia mala también hay noticias maravillosas, ¿no? Que hay una primera escuela sustentable que la hicieron todos, padres, niños, y así tienen que hacerse las cosas, porque uno al formar parte de lo que haces también la responsabilidad de eso, del cuidado, porque es parte tuya. Todo lo que nos pasa en Argentina no es que es culpa de alguien. Es parte de todos nosotros. Es parte de todos nosotros. Y esto, bueno, cuando a un niño le pasa algo en este país, es responsabilidad de todos. Ya metiéndonos un poquito en los libros, Gabriela, que son varios, que fuiste haciendo, cuando yo leía Vínculos, me pasaba algo muy, muy particular cuando lo leía, que era que tenía la impresión que los libros formaron una parte muy importante de tu camino de sanación y en general fue acompañándote muchísimo, muchos autores y muchos libros. Y hay uno en particular que vos mencionás, que es Ningún lugar está lejos, que te lo había regalado tu hermana Marcela cuando arrancaba todo esto que te pasaba en tu vida. ¿Qué recuerdas por ahí de ese libro? Y qué importantes fueron los libros y algunos autores en este camino que fuiste haciendo de sanación. Bueno, a ver, para poder yo convertirme en una madre todoterreno, una madre saludable, una madre que no llegaba a las visitas a Jordania a plantear lo que le pasaba a ellos, sino que yo me ponía a un costado de todos mis problemas o de todas mis angustias y de todos mis quebrantos, como dice la samba, y poder entregarme ahí de lleno a lo que yo tenía que reparar en sus corazones. Primeramente olernos, o sea, vernos. Cada encuentro era eso, y eran minutos. Para la vida de una persona fueron segundos los de que vivimos con los chicos. Entonces en esos segundos había que hacer todo. Entonces, para poder estar con el corazón a pleno ahí, bueno, tuve que hacer una enorme labor, aún yo muriéndome por dentro, había que sembrar, había que cantar, porque eran muy chiquitos, había que cantar, había que comer rico, que los sonidos, era muy importante que me escucharan mis sonidos de risa, después que me vieran bien. Entonces yo elegía la ropa con cuál de cada visita elegía qué ropa, qué color, y que cuando me fueran a tocar dijeran qué lindo, me quiero quedar un rato más acá. O sea, por eso es Vínculos. Vínculos tiene todo ese trabajo que yo hice, que donde me salió, digamos, es algo que yo traía muy adentro mío. Yo creo que eso es una de las cosas más bellas que tiene para mí la historia, que me descubrió en este talento de
como yo recién pude ver La vida es bella, esta película, yo la vi cuando ya Karim estaba en la universidad, no me animaba a verla, porque yo siento que mucho de lo que ocurrió en esa historia, yo lo hacía en esos segundos con ellos. Entonces, eso me convirtió en una mamá enorme, pero tan grande que había una parte mía que quedaba con ellos. Yo estuve prácticamente como 15 años separada de mi, o sea, vos me tenías acá, pero mi alma estaba con ellos. Hasta que, bueno, cuando ya fueron mayores, de alguna forma la retiré y empecé a reunir yo todos mis pedazos. Entonces, bueno, ahí empezó a nacer, o sea, la gente empezó a vislumbrar, digamos, esta historia completamente diferente. O sea, la historia marcó un cambio, no solamente en lo legal, en lo diplomático, sino en lo humanitario, en la resiliencia, ¿no? En cómo, digamos, esta historia tiene muchos desafíos, muchas dificultades que tuvimos que atravesar, pero no hubo nunca que a mí me lo decían, ¿cómo puede ser que los chicos no te hayan olvidado? ¿No? Entonces yo decía, es imposible. Esta historia no tiene eso. Por eso es mágica en algún lugar, tiene mucho de milagro, mucho de mágica. Cada encuentro en el que nos encontrábamos, estoy hablando, Sharif se fue al año y 8 meses, ¿no? Nosotros nos volvimos a ver a los 2 años y 8 meses. Y cuando nos volvimos a encontrar, era como si, nunca nos habíamos ido. Y era no volvernos a ser uno. Después nos separábamos y cada encuentro era volvernos a ser uno. Y cada encuentro era volvernos a ser uno. Y fue así de impresionante. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo me di cuenta que toda nuestra mente y nuestra forma de mirar nuestra humanidad tiene algunas cosas complicadas. Y entonces, bueno, ahí empecé a andar camino y empezó a acercarse gente que ya estaba con otros dramas y otros problemas a preguntarme cómo hacía. Entonces empecé a convertirme en un referente de la resiliencia. O sea, salí ya de la situación de nuestros chicos, de nuestros hijos, y ya empecé a ubicarme en este lugar de resiliencia. Y bueno, y ahora estoy muy comprometida en esto de ser como una guía, ¿no? Yo viví muchas cosas antes que lo que está viviendo la humanidad ahora. Y bueno, y eso me preparó. Me preparó como para que me llame un canciller y me pregunte sobre determinadas cosas, y lo tengo muy en claro, algunas gestiones de Estado que hay que hacerse para cambiar determinada bienestar de la familia y del niño y de la madre y del padre. También, así como me han llamado el otro día para hablar con jóvenes en una escuela, o sea, la historia me ha dado de todas las artes todo para, bueno, tener hoy la riqueza que tengo a nivel contenidos, ¿no? Yo de todo lo que te digo es una construcción mía, ¿no? Fue el ir construyéndome, ¿no? De construirme para construirme con mucha más grandeza. Siguiendo con tus libros, Gaby, hace exactamente un mes presentaste Enemigos íntimos. Un libro que uno piensa en enemigos íntimos y por ahí piensa en algo externo, algo que viene de afuera. Y sin embargo vos hablás de un depredador interno en ese libro, Enemigo íntimo. Sí, en realidad, bueno... ¿Es necesario vencerlo para poder sanar las historias personales de cada uno, las heridas? Claro, bueno, el enemigo íntimo, digamos, nosotros hoy lo tenemos instalado en la sociedad, porque nosotros, no sé, el que nos robó el auto es un enemigo íntimo, un enemigo. El que nos pegó es un enemigo. El papá o la mamá que le hizo algo a nuestros hijos es un enemigo. O sea, el enemigo está, porque hoy una de las formas que está instalada de la forma de relacionarnos es la violencia. Entonces, bueno, como yo viví una situación de violencia y yo fui la víctima de esa historia familiar junto con los chicos, es que fue para mí uno de los grandes temas.
O me quedaba en la víctima, me quedaba siendo la víctima de lo que viví, o me convertía en la protagonista, ¿no? Los chicos me llevaron a salir de mi lugar de víctima y que empezara con todo este camino de reconciliación, de rehabilitación, ¿sí? Rehabilitar los vínculos, reconciliar en el corazón lo que nos ocurrió a todos. Pero bueno, para esto hay un camino que hacer. Y hay un libro que para mí fue vital, que es un libro muy importante para la mujer, que es el de Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Es un libro que cuando llegó a mis manos, o sea, había empezado la lucha, y yo recién en el 2000, o sea, te estoy hablando de 1998, ese libro lo tuve yo en las manos y recién lo pude lograr en el 2005. Y toda mi base de sobrevivir, si querés, o de morir y volver a vivir, porque esto fue así, hubo muchas noches donde yo morí, tiene que ver mucho con la psicología junguiana. Mucho. A mí Jung me salvó la vida, me salvó de que yo no entrara en un psiquiátrico. Y bueno, y esta autora, que es una médica, es una psiquiatra junguiana, escribe este libro que le llevó 20 años, donde nos invita a la mujer a entrar a un reconocimiento de quiénes somos. Pero no de quiénes somos solo en la personalidad, sino en lo psíquico y en lo espiritual. Y cuando yo empecé a leerlo, yo decía, esta soy yo. Yo me vi en la historia de Barba Azul, es mi historia de vida. Y hubo un momento, cuando yo empecé a leer la historia del depredador, que claro, vos te casás con una persona, crees que vas a hacer, bueno, el cuento de hadas, ¿no? Llegó para rescatarme, llegó para hacerme feliz, vamos a ser feliz toda la vida. Y en el medio del cuento, ella se da cuenta que él es un depredador y que la va a matar. Fuerte te lo estoy diciendo en este momento donde, bueno, están ocurriendo esto de forma tan trágica y tremenda en tantas mujeres. Entonces, cuando ella se da cuenta que la van a matar y se da cuenta que su marido es un depredador, ella se da cuenta que ese depredador vive dentro de ella. Porque lo que se manifiesta afuera está adentro. Entonces, este punto tan minúsculo, pero que es todo en un momento de tu historia, es cuando Imad se lleva a los chicos y yo por dentro durante, no sé, creo que 40 días, 30 días, no sé, no puedo tener el tiempo material. Pensaba en cómo lo iba a matar. Y yo iba tejiendo una historia tétrica, pero era peor que él, peor de lo que había hecho él, lo que yo era capaz. Y yo sabía que si yo contrataba determinados matones, así, o sea, te puedo contar, te puedo relatar, no lo hago, no quiso mi editor ponerlo porque yo quería, contemos, me dice, no, Gabriela, vamos a salvaguardar algo de tú, porque ya sos muy generosa, entregar todo, vas a entregar también cómo lo ibas a matar, no me parece, bueno, entonces dije, bueno, está bien, gracias por cuidarme. Y ahí fue cuando me di cuenta de que éramos iguales, pero que yo con esa violencia iba a hacer otra cosa. Entonces esa violencia la puse a crear. Por eso la creatividad es la que, yo creo que la creatividad, el crear el arte, nos va a salvar de la locura que está viviendo hoy la humanidad. Entonces, bueno, siempre una situación límite te va a llevar a crear otro plafón de vida, ¿no? Una enfermedad terminal te va a decir que la forma en que vivías ya no va más y que tenés que generar otro protocolo de salud, otra forma de estar en la vida, otra forma de comer, otra forma de alimentarte, otra forma de vivir, otra forma de ver qué haces con tus duelos y con tus dolores, ¿no?
Así que bueno, este libro es un librón, porque lo que está ocurriendo con respecto a los femicidios es que los protocolos no están funcionando porque nosotros no entendemos, o sea, habría que realmente llamar a un corpus de antropólogos, psiquiatras y demás y ponerse a trabajar porque, digamos, esa mujer que se casa con ese perpetrador, con ese violento, tiene a su violento en su psiquis y lo tuvo ya en su casa, porque esto ya también se manifestó en su vida anterior. Entonces, esa mujer no va a poder salir si vos no trabajás que ella vea a su depredador adentro. ¿Me seguís? Sí. O sea, vas a estar cada vez más entrampado. Por eso, a ver, la denuncia. O sea, yo denuncio, pero después ¿cómo lo sostengo? Porque si en el día de mañana, al día siguiente, él viene y me pidió disculpas, me pidió perdón, vuelvo, o sea, es un circuito que vuelve a danzar la misma danza. Entonces, bueno, por eso yo creo que es un libro tan importante. Yo quise hacer un aporte. Y después, bueno, a ver, es muy importante que la víctima se dé cuenta de su fuerza asesina. Y el perpetrador es muy importante que asuma su perpetración y repare frente a ella. Porque la víctima y victimario solo van a poder descansar en paz cuando en la unidad, porque el perpetrador necesita encontrarse con su víctima para poder reconciliar o para poder estar en paz. Entonces, bueno, es duro lo que digo, pero es una realidad. Y bueno, y también el tratamiento de cada caso es particular. No podés tratar a cada caso de forma, digamos, como si todos tuviéramos, no, porque el patrón se mueve de manera diferente, lo hace de manera diferente, bueno. Así que bueno, es un enemigo íntimo, es un aporte hoy a lo que nos está pasando con la violencia y poder hacer conciencia. ¿Para qué? Para poder llegar a la reconciliación. Digamos, hoy pongámoslo en Chile y en Bolivia, ¿no? Es muy fácil estar viendo lo que pasa y ver a qué tomas partido. Enseguida estás o del lado del, no sé, del, qué sé yo, no sé, o del lado del que dice que fue un golpe de Estado, del lado del que, porque me pasó que bueno, que el otro día yo subí algo que había subido un boliviano. Y entonces empezó un grupo, un montón de gente, y lo tuve que sacar de las redes porque se estaba generando algo que era tremendo. Y dije, no, chicos, yo no voy en mi muro voy a permitir esto, así que lo saqué. Y les pedí disculpas a esta, es un familiar nuestro en Bolivia, porque nos estaba relatando lo que pasaba dentro de Bolivia. Pero no podemos ni siquiera escuchar eso, porque ya estamos opinando desde Argentina. Entonces en un momento le dije a un chico, escúchame, pará, no, a ver si podés por lo menos que entre a tu mesa el decir de este boliviano, de esta familia boliviana. No hubo caso, entonces dije, bueno, chao. Entonces imagínate si nos pasa eso, entonces, bueno, a ver, es todo el tiempo un ejercicio brutal de poder habilitar la escucha y sentarnos todos en la mesa, porque en definitiva para la vida es así. La vida en las mañanas nos despierta a todos. Asesinos, corruptos, enfermeros, médicos, sacerdotes, niños, niñas. La vida no deja a nadie afuera. Y todos los segundos te da la oportunidad para que vos puedas rehabilitarte o puedas por lo menos tener la posibilidad de encontrar el propósito de vida, reformular lo que estás haciendo en serio. No está, viste que hay como una cosa de, bueno, está todo acabado. Sí. No. Mientras hay vida, hay posibilidad. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Que la humanidad en este momento está en un momento muy, muy importante. Pero esto va a depender de nosotros, no de que aparezca, no sé, un santo,
un maestro, no sé qué estamos esperando, que alguien venga a iluminarnos, no. Esto hoy sí, la vida le va a corresponder a cada uno de nosotros. Y esto no lo va a resolver más nadie que cada uno de nosotros. Entonces yo, por eso, cuando voy a dar conferencias y demás, digo, bueno, volvé a tu casa, no hablas con tu hijo, hacé una labor con eso. Y volvé a hablar con él. Odias a tu mamá, a tu papá, hacé una labor con eso. Porque es desde ahí. Es desde ahí. Si tu padre te abandonó, o si tu mamá te abandonó, o si tu papá, ejerció violencia, bueno, todo eso son huellas tremendas a nuestra vida que nos piden una labor personal. Y cuando nosotros hacemos una labor con eso, es realmente es cuando empieza una vida para todos nosotros. Gabriela, una herramienta que vos pones disponible para las personas es a través de los libros, pero también estás haciendo talleres y haciendo viajes. Sí. ¿Cómo sí. fue ese viaje de volver a Guatemala? Bueno. Después de tanto tiempo y lo que significa para vos ese Bueno, lugar. yo soy una mujer brava, no me quedo, soy fuerte, soy una mujer brava. ¿Por qué lo digo? Porque volví después de 18 años a Guatemala, un lugar donde fue lo mejor y fue lo peor, o sea, donde ocurrió todo para mí, ¿no? Entonces, volver fue renacer, por eso se llamó Renacer. Fuimos con 8 mujeres, fue un viaje para todas, fue impresionante. Y yo en cada paso que iba, cada ciudad que iba, donde había estado con mis hijos, donde, bueno, ocurrió empezó la noche oscura del alma, había un mantra que yo hacía: me perdono, te perdono. Me perdono, te perdono, ahora estamos en paz. Te perdono, me perdono, bueno, ahora estamos en paz. Es muy importante volver a los territorios, por lo menos para mí, porque te da la posibilidad de este renacer, de en una vida volver, digamos, a tener otra vida, sin renegar la que tuviste, ¿no? Porque todo alumbra la otra, pero bueno, hoy la paz que yo tengo es una paz cultivada, vivida, nada, todo el tiempo estoy en labor conmigo misma. Entonces, bueno, viajar fue realmente una experiencia. Además, soy una viajera. Ahora vamos a viajar a Jordania, te aviso. En el 2020 viajamos a Jordania. La idea es volver a Guatemala en Semana Santa y después hacer Jordania. Sí, eso va a ser. Porque tengo esta herramienta maravillosa de los viajes. O sea, mi vida ha sido un viaje a Jordania, a la vida, ¿entendés? Entonces, para mí viajar en el viaje, bueno, aprendemos las herramientas, hacemos muchas labores, además de estar descubriéndonos en el lugar. Sí, la verdad es que se hizo esto de viajes esenciales de manera maravillosa. Es algo que ojalá lo siga haciendo porque me encantó esta experiencia en Guatemala. Y bueno, y los talleres, se vienen nuevos talleres para el año que viene, así que feliz. Uno de ellos es el enemigo íntimo. Sí, empieza en febrero. Claro, ahora lo estamos haciendo en Rosario, porque nos fuimos con Paula a hacer a Rosario y estamos haciendo un desastre divino en Rosario. Pues fue impresionante. Lo que tienen nuestros talleres es que son 5 encuentros, 1 por mes. ¿Por qué? Porque necesitas de cada mes para ir viendo en tu vida el enemigo íntimo. Porque vos lees el libro, pero vos necesitas, digamos, el ejercicio, entonces lo internalizás, lo llevás, hacemos ejercicios. Entonces es impresionante lo que les está pasando a todas con enemigo íntimo. Y bueno, ya nos pidieron muchas en Cava que lo hiciéramos, así que bueno, lo iniciamos en febrero. Todavía no sabemos cuál va a ser el cuento nuevo, porque son cuentos. ¿Por qué cuentos? Porque hay que entrar al inconsciente. ¿Y cómo se entra al inconsciente? El inconsciente no se entra tocando la puerta. No. ¿Y
¿Qué hay en el inconsciente? Tenemos nuestro mundo de posibilidades, nuestros talentos, nuestro mundo de potencialidades, pero también están nuestros traumas y nuestra sombra, como dice Jung. Y cuando nosotros empezamos a ser conscientes nuestra oscuridad, es donde empieza la transformación. En realidad es la metamorfosis, ¿sí? Es mucho más que ya no es ni cambio ni transformación, es metamorfosis. Entonces, bueno, estamos muy, muy dedicadas a esa labor. Sí. Gaby, muchísimas gracias por habernos visitado. Un Una hora placer. casi de entrevista tuvimos. Bueno, sí, bueno, es que tenemos para hablar. Se nos pasó y podemos seguir hablando. Me quedó pendiente preguntarte por ¿Qué? tus 15 años. Mis 15 años. Que Uy. me contaron, el otro día en una entrevista que te habían hecho en el interior, descubría que ibas a las villas, ayudabas. Ay, sí. Quería preguntarte un poco cómo había sido todo ese camino. Sí, sí, sí. ¿Qué recordabas de eso? Bueno, siempre de chica fui muy, a ver, tengo el gen tengo algo que me llama, o sea, el otro para mí es sumamente importante. O sea, el otro es parte de mi vida. No puedo, y lo veo al otro sufrir y sufro yo con él. Es una parte de mi sufrimiento. No puedo explicarte por qué tengo esa empatía, pero el otro es mi yo. Es como lo dicen los mayas, ¿no? Entonces, empecé con el colegio a hacer muchas actividades y las navidades. Entonces, armábamos las navidades para los chicos que tenían muy pocos recursos, así que íbamos a las villas a preparar la Navidad a toda esa gente. Mira, ahora me hiciste acordar eso. Me hace acordar, mira qué interesante cómo lo uno ahora que viajo con Nati Petrosino al Impenetrable. Sí. Ahora este año no voy a viajar porque no me da llegar a este año, pero el año pasado sí estuvimos. Igual la estamos acompañando a Nati. Y bueno, y ahí me di cuenta que eso era algo muy importante. Te diría que era una parte de mí. Entonces, con mis 15, 16 años, que además cantaba, tenía mi guitarra, mi grupo de rock, también me hubiera encantado ser cantante, le dije a mi mamá, me quiero ir termino el colegio y me quiero ir con las monjas o con el grupo con los huichis de Salta. Porque habían ido unos misioneros, unas misioneras. Y mi mamá me dijo, pero ni loca. ¿Cómo te voy a dejar a tus 18 años que te fueras? Y siempre le digo, mamá, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido mi destino, no? O sea, si yo me hubiera ido al Impenetrable salteño a trabajar con los huichis. Viste, la vida después te lleva donde ahí... No, cuando yo fui al primer viaje con Nati al Impenetrable de Formosa, yo decía, y en plena lucha por mis hijos, yo decía, no, qué fuerte que es la vida. Porque a eso que vos parece que no vas a ir, en algún momento estás ahí parado y decís, esto es lo que yo hubiera hecho a los 18 años. Pero bueno, Nati me dice siempre que bueno, que yo tenía que vivir toda esta historia, que había mucho que yo tenía que entregar a la humanidad con respecto a la maternidad, a la expresión del amor. Y bueno, mi función social de alguna manera la seguí llevando a cabo con la fundación. Así que sí, lo que recuerdo de las villas es que no es lo que son hoy. Porque bueno, algunas se han convertido, digamos, se han convertido en un lugar de mucho dolor porque ha entrado el narcotráfico, ¿no? Pero me acuerdo yo teniendo, no sé, la edad que tenía, tocarle la puerta a la señora para que nos dejara entrar, ver qué era lo que necesitaban, qué sé yo, no forzar la espiritualidad, sino, bueno, explicar un poco qué es la Navidad. Nada, yo me veía ahí mis 15 años rodeada de chicos, armando los pesebres y invitándolos.
Algo muy lindo. Algo muy lindo que es, ¿no? Por eso te digo, yo puedo entrar a una villa y no me siento que estoy ajena o que es algo diferente a mí. No sé, es algo que, como, no sé, es algo muy, muy bello que nací con eso, digamos, ¿no? Y que es interesante para tu compromiso humanitario ir a esos lugares, ¿no? Porque te cambian las perspectivas. Yo una de mis bases de trabajo de la abundancia tiene que ver con el agradecimiento. Yo todos los días que me baño con agua caliente y agua potable digo gracias. Agradezco al que inventó la cañería y cómo hizo el artífice que te cayera una gota arriba tuyo. O sea, nosotros nos damos cuenta de todo eso cuando vas a lugares donde, bueno, la gente no hay nada y donde te morís. Entonces, bueno, ahí te volvés completamente diferente, volvés con otra, bendecís tu alimento. Te digo que esto me pasa hasta el día de hoy, y digo, nada, qué afortunada. Gracias por esto que tengo, ¿no? Que además me permite hacer mi tarea. Es muy interesante, así que gracias por la pregunta, porque estaría bueno que toda la gente se hiciera unos viajes misionales. No hace falta viajar a la India, anda al impenetrable. El impenetrable necesita mucho de nosotros. Ahí, anda a las villas, hablar con los chicos, y te puedo asegurar que ese va a ser tu va a ser tu universidad. Yo siempre digo que yo no tengo títulos, pero que la universidad fue para mí la vida. Gaby, muchísimas gracias por haber venido y buen fin de semana. Gracias. Gabriela Arias Uriburu en el aire de On Radio.